Hola, hoy día en Vida y Milagros vamos a entrevistar a una abogada que es muy fuerte y muy perseverante. Los peruanos la hemos conocido cuando defendió a una campesina, a Máxima Acuña, cuando la defendió de Yanacocha y de los abusos que ella denunciaba. Tiempo después la hemos visto llegar al Parlamento y hoy es la presidenta del Congreso. Estoy hablando de Mirta Esther Vázquez Chuquilín, 45 años, 2 hijos y una carrera política larga por delante. Bienvenida. ¿Cómo está, Mirta? Muy bien, Milagros, muchas gracias. ¿Cómo está en verdad en estos tiempos, asumiendo la presidencia del Congreso en tiempos tan complicados para el Perú? Sintiendo mucha responsabilidad, ¿no? No es fácil en estos momentos asumir un cargo como el que yo tengo, en medio de una crisis además profunda del país, y creo que eso nos pone un doble peso sobre nuestros hombros, ¿no? Y claro, en estos momentos uno no puede decir que está en un puesto de privilegio, sino en un puesto que nos impone muchísima responsabilidad de cara a lo que tenemos que responder a la población, a este país sumido en una total problemática, ¿no? El día que ocurre todo lo que los peruanos ya sabemos, este complicado momento en el que no se sabía quién iba a ser presidente del Congreso, se pensó que en un momento iba a ser Rocío Silva Santisteban, luego se presentaron más listas, en fin, fueron horas demasiado complicadas hasta que finalmente triunfa la lista de Sagasti como presidente y de Vázquez, usted, como vicepresidenta. Ese día, cuando ya están los votos y cuando se sabe que Francisco Sagasti va a reemplazar a Manuel Merino después de la vacancia a Martín Vizcarra, ¿qué es lo que piensa Mirta Vázquez? En realidad mi primera sensación fue de preocupación, ¿no? Porque yo sabía que estaba en ese momento asumiendo una responsabilidad tan grande que me podía sobrepasar. Entonces yo siento en ese momento mucha preocupación respecto al rol que me toca cumplir, mirando un poco hacia afuera el contexto que teníamos, las expectativas que tenía la población, y eso realmente termina generándote incluso un estrés muy grande, ¿no? Muy grande. Además de, claro, es un momento también importante políticamente, personalmente uno dice, no hubiese pensado jamás estar en esta postura, pero sí es un momento en el que alguien como yo entra en un proceso de preocupación profunda, ¿no? ¿Y quién le dio el mejor consejo o el mayor consejo? Yo creo que en ese momento quien estaba muy cerca a mí justamente era Rocío, ¿no? Y Rocío me animó mucho a asumir este cargo. Rocío Silva Santisteban. Sí, Rocío Silva Santisteban. Me animaba mucho en ese momento y me decía, tú eres suficientemente fuerte, valiente y lo vas a poder hacer bien, ¿no? Entonces, las palabras de ella me reconfortaban mucho, me daban mucha fuerza, y también saber que cuento con personas como ella, que son mujeres que realmente son un referente, ¿no? Se vuelven un referente. Yo creo que esa voz es importante en ese momento. ¿Y cuán fuerte y suficientemente valiente has sido en tu vida? Yo creo que lo suficiente para resistir momentos muy duros, ¿no? Por ejemplo. He tenido momentos muy retadores, digamos, durante mi vida, sobre todo profesional. Y cuando empiezo a optar por la defensa, por ejemplo, de gente que está en comunidades, de gente que está en mucha vulnerabilidad, ¿no? De gente como Máxima Acuña, que además me impuso la obligación de defenderla frente a un poder bastante fuerte y grande. Claro, uno construye, digamos, sus fortalezas a partir de sus debilidades, de sus miedos, de sus temores, y entonces tienes que ser valiente, te impones la obligación de ser valiente y de resistir frente a esa situación, digamos, porque también tienes, yo tengo mucho el
el sentido de responsabilidad, digamos, yo estoy muy consciente de esa responsabilidad que me toca asumir y entonces ¿Eres una mujer responsable? Sí, yo considero que soy una mujer responsable. Ajá, pero eso alguien le ha inoculado en las venas, eso viene de casa. Sí, eso viene de casa, yo lo he visto mucho en mis padres, por ejemplo, ¿no? Mi mamá, una mujer absolutamente responsable, una mujer que tiene muy claro el sentido de seriedad, digamos, en las cosas que asumes, ¿no? Y mi papá, pues, ha sido una persona que siempre nos ha enseñado muchos valores, sobre todo asociados al tema de ser generosos, de ser empáticos con la gente, sobre todo más pobre, ¿no? Entonces, eso yo creo que me ayudó mucho a mí personalmente como para también construirme tal como soy, ¿no? Claro. Los periodistas conocemos a Mirta Vázquez de hace muchos años como la abogada defensora de varios comuneros que en algún momento fueron criminalizados por sus demandas. Por supuesto la conocemos como la abogada defensora de Máximo Acuña. Creo que el litigio duró 5 años y bueno, ha tenido una larga historia en este proceso. Ha sido un tema muy mediático, no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Pero también los periodistas sabemos de las amenazas que usted de repente no ha contado mucho. Ha tenido varias amenazas de muerte. ¿Cuál fue la peor? ¿En qué momento sintió que su vida estaba realmente en peligro? Bueno, hay varios momentos, ¿no? Yo creo que me doy cuenta que estoy frente a un peligro real cuando empezamos con esta lucha por la defensa de las comunidades hacia el año 2005-2006, que empieza una pelea frontal, digamos, con las empresas mineras en Cajamarca. Empezamos a recibir amenazas. La primera amenaza que yo recuerdo fue una en la que me llamaron por teléfono y me dijeron que si yo seguía fastidiando, ¿no? Iba a terminar. Me dijeron una expresión como esta, ¿no? Tú sabes cómo va a oler tu cuerpo en pedazos tirado por los basurales. Entonces, esa expresión a mí me dejó muy sobrecogida. Realmente en ese momento sentí muy cerca del peligro, ¿no? Mucho miedo. Entonces, fue como las primeras amenazas que recibía. Luego, alguna vez ¿se empezaron a cuidar a partir de ese momento? Sí, pero fue la estrategia del autocuidado, porque nosotros denunciamos, fuimos a pedir garantías y nadie nos creía. Claro, estábamos en un momento en que nadie puede creer que te pueden amenazar de esa manera. ¿Y cómo se hace para superar ese miedo? O sea, que te llamen y te digan, tú sabes cómo va a oler tu cuerpo en un basural, es como para aterrorizar a cualquiera. ¿Cómo se hace para salir con el miedo y seguir trabajando? En ese momento tienes que procesarlo con los recursos que tienes. Claro, en aquel entonces solo teníamos un pequeño grupo que éramos quienes trabajamos en estos temas, entonces yo lo comenté, tratamos de procesarlo entre nosotros, de mirar algunos mecanismos muy básicos de autoprotección, ¿no? No salgas sola, te vamos a acompañar, cambia de ruta, ¿no? Entonces era una forma como de intentar de manera muy instintiva y básica responder a esos temores, pero yo sí tenía miedo de morir. Sí, pero más he tenido temor. Yo creo que en ese entonces procesas diferente el peligro, ¿no? Porque dices, sí, me pueden hacer algo, pero bueno, tu temor es personal y propio. Cuando he tenido más miedo, incluso de que me hagan algo, es cuando ya he tenido mis hijos y seguían este tipo de amenazas. Entonces, sí, muchas veces ya cuando he tenido mis hijos me he preocupado mucho porque, claro, tú sientes que
también hay personas que dependen de ti, en este caso los pequeños. Y de hecho lo peor que podría pasarte es que atenten o que le hagan algo a tus hijos. Sí, es la peor pesadilla. De hecho, hubo 2 eventos en los que realmente fueron un ataque a mis hijos, ¿no? En una oportunidad cuando recuerdo yo que salimos a un compromiso con mi esposo y bueno, teníamos a una persona que nos ayudaba a cuidar a Flavia, que estaba todavía bebé, y se quedaron solas en la casa. Y en un momento la señora que la cuidaba me dice, salimos 1 hora al parque, 1 hora, y en ese momento se metieron a mi casa y no a robar, no nos robaron una sola aguja, sino que entraron para intimidarnos, rompieron los vidrios de la mampara de la sala, encendieron las luces, movieron los muebles, nos dejaron una señal clara de podemos entrar fácilmente cuando decidamos así. Y siempre me quedó como la duda de entraron por mi hija y no la encontraron, o realmente solo fue una señal para decir cuando querramos entrar lo hacemos, ¿no? Y el hecho de que haya sido un ataque dirigido además a decirme cuando tú estés distraída podemos venir por tu hija, me terminó generando pues una tensión terrible, ¿no? Y luego fue contra mi hijo Nicolás cuando nació y bueno, estaba también bebito, teníamos a otra chica que nos ayudaba también a cuidarlo y salió al parque y de pronto llegaron 2 tipos vestidos de policías con armas, se pararon frente a ella y le empezaron a decir ¿de quién es el bebé? Y claro, yo le había dicho a esta chica que no dé ningún tipo de datos a nadie, ¿no? Y ella trató de negarse y dijo, no, es que yo recién he entrado a trabajar, es que yo no me acuerdo del nombre de los señores, y entonces le dijeron, es el hijo de la abogada. Y ella, claro, no tuvo más que asentir, le dijo sí, y le dijo, y viven acá a la vuelta. Esta gente sabía dónde vivíamos, sabía que era mi hijo, le anotaron en un cuaderno, dice que le anotaban cómo estaba vestido en ese momento el bebé, todo, y luego le dijeron a ella, no te asustes, solamente es para verificar y hacer un chequeo general, están robando bebés, le dijeron, ¿no? Y ella regresó asustada, yo por supuesto pedí información a la policía. Claro. ¿Y había sido un operativo de la policía? No, la policía negó rotundamente y dijo, jamás hacemos operativos de ese tipo. Cuando hay operativo, nosotros acá lo tenemos incluso detallado. ¿Y cómo haces para vivir con ese temor? Claro, en ese momento ha habido esos momentos en mi vida en los que yo realmente he tenido que intentar manejar ese estrés, esos miedos, ¿no? Ha sido muy fuerte para mí, he tenido que buscar en algunos momentos ayuda para que me pueda procesar, digamos, ayuda mis propios temores, ¿no? claro. Porque yo estaba en una disyuntiva. Una cosa es que el miedo y muchas veces este tipo de hechos están dirigidos a paralizar. Por supuesto, entonces, a detenerte, a que no sigas. A que no sigas. Correcto, entonces, pero son tus hijos los que están de por medio. Y estás en esa disyuntiva, están de por medio tus hijos, pero también está de por medio otra gente que realmente a la que defiende la vida, que cree en ti, correcto. Sí. Entonces, ¿y cómo se hace? Y tienes que buscar mecanismos. En ese momento buscas ayuda psicológica, buscas un soporte. Yo fui muy apoyada por la Coordinadora de Derechos Humanos que buscó los mecanismos para, por ejemplo, en Cajamarca vivíamos en nuestra casa que estaba implementada con cámaras, que teníamos todos los mecanismos, tuvimos que implementar todo un mecanismo de seguridad para que no entren. Yo he tenido seguridad porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a los hechos que sucedían, me dio cautelares y el Estado se vio obligado a darme seguridad, y así tuve que resistir por muchos años, momentos muy duros. Y ¿no? ahora, claro, también tienes seguridad porque eres la presidenta del Congreso, pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar hablando de eso. Mirta Vázquez nunca presenta a sus hijos, no los muestra, y no los muestra básicamente por seguridad. Ella ha dicho y ha confesado antes que es una
claro, que es una situación complicada, ¿no? No puede tener la libertad de repente de usted, señora, o de usted, señor, que sale y tranquilamente puede tomarse fotos con sus hijos y ahí está, incluso las puede colgar en las redes. Ella no puede hacer eso. Después de la pausa vamos a hablar de todo lo que ha significado para ella esta exposición pública. Ya venimos. No te pierdas las últimas tendencias de belleza en Plaza Norte y Mall del Sur. En Mediterráneo, queremos decirte algo. Te extrañamos. Regresamos con más medidas de seguridad e higiene, como si estuvieras en casa. De esta manera, garantizamos que tu experiencia sea segura y con la calidad que mereces. Gracias por confiar en Mediterráneo. ¡Uy, no los vi! Me llamo Daira, trabajo en el mundo de la moda desde hace años. Siempre trato de buscar los looks más elegantes, modernos y con estilo. Porque hay que verse bien hasta cuando se duerme. Pero ¿saben cuál es mi gran secreto? Solo lo encuentro en Plaza Norte y en Mall del Sur. Renueva tu hogar con Casa Grande. Salas, comedores, dormitorios en nuevos colores y diseños exclusivos desde 999 soles. Y llévate nuestra super oferta. Bueno, estamos entrevistando a Mirta Esther Vázquez Chuquilín, la presidenta de nuestro Congreso actualmente. Ella será presidenta hasta el 28 de julio del 2021, en el que se dará el cambio de mando. Recordemos además que tenemos elecciones. Decía antes de la pausa, Mirta, que la vida pública con sus hijos es absolutamente distinta a la de cualquier persona. Usted nunca los ha mostrado. No los muestro por seguridad, no los muestro porque me parece que mi responsabilidad podría generar algún tipo de riesgo sobre ellos y yo soy una mamá sobreprotectora, ¿no? Entonces no los muestro. Mi compañero, mi esposo hace un rol fundamental también ahí porque él está muy dedicado y junto a ellos y también me ayuda mucho a ese mecanismo de protección. ¿Y qué dicen sus hijos de su trabajo? A ellos están creciendo, ¿no? Al principio no lo entendían mucho, ahora ya están un poco más grandes y es interesante cómo lo van procesando, ¿no? A veces, sobre todo Flavia, mi hija mayor, reniega mucho, ella está muy consciente, además los dos están en la dinámica siempre de mirar, son niños un poco particulares porque siempre están mirando las noticias y preguntando qué pasa, ¿no? Tan chiquitos y ya miran los noticieros. Sí, porque saben que mamá va a salir ahí. Sí me involucran, ¿no? Y están siempre preguntando y aún así Flavia a veces reniega y me dice, mamá, ¿por qué no estás con nosotros? ¿Por qué no dejas de hacer eso? ¿No? Y después yo cuando le hablo un poco y le cuento lo que hago, ella misma también ve en las noticias, luego reflexiona, reacciona. El otro día me decía, mamita, no te preocupes, anda tú tranquila, yo sé que estás haciendo tu trabajo para cambiar el mundo, ¿no? Entonces eso a mí me llenó como, me emociona mucho a veces cómo reflexionan ellos. Sí, ¿no? Claro. Sí, y además estás haciendo cosas por la historia del Perú. Nicolás también es muy reflexivo. Ajá. Él escucha, hace tiempo cuando yo hacía el trabajo de defensora, de abogada, ¿no? De las comunidades, alguna vez Flavia estaba reclamando y dijo, ¿por qué te vas a ir de viaje otra vez? Porque yo
yo los últimos años estuve defendiendo gente en Las Bambas, en Apurímac, entonces eso era un viaje larguísimo y días demorarme ahí. Entonces Flavia reclamaba, ¿por qué te vas? Y de pronto Nicolás, que era más chiquito, dice, calla, que si sigue reclamando la gente se va a la cárcel y niños se quedan sin sus papás, ¿no? Wow. Entonces, claro, esas reacciones de ellos a veces me hacen pensar mucho, ¿no? En que, por un lado digo, pobres, están madurando muy rápido, pero también son niños que están entendiendo muy bien el compromiso social que tenemos que asumir. No, y además niños empáticos, ¿no? Y niños muy piensan empáticos. en nosotros. Piensan mucho en nosotros. Te reclaman la ausencia. Sí. ¿Has tenido culpa por eso? Las madres, las mujeres a veces solemos sentir culpa por trabajar y de repente por no estar mucho rato. Sí. O sea, está estudiadísimo además el tema, pero ¿sientes culpa? Sí, es inevitable, creo, la culpa. ¿Por qué? Porque a pesar de que seamos mujeres que asumen conscientemente responsabilidades, además estamos empoderadas, ¿no? Tú tienes claro tu rol. Tienes, incluso en mi caso, yo tengo toda la suerte de tener el apoyo de mi compañero, que siempre está diciéndome, tú tranquila, yo estoy acá con los hijos, ¿no? A pesar de eso, tú sientes que también tuviste la opción de ser mamá y que tienes que cumplir con ese rol. Claro. Entonces, sí, cuando realmente les doy poco tiempo, yo sí siento que también tengo que resolver esa responsabilidad, responderles, ¿no? Y claro, por ejemplo, la semana pasada que me dio mucha bronca porque realmente yo me he pasado, desde que asumí la presidencia del Congreso, me la he pasado metida en el Congreso y decidí la semana pasada, porque era 6 de enero, era el cumpleaños de mi hijo, cumplía 7 años y dije, me voy a Cajamarca porque ellos están ahí y me voy para pasar con ellos, no para descansar. Sino, bueno, te cayó barro con el cuadro. Claro, porque sí, yo claro. seguía haciendo trabajo virtual, pero quería estar al lado de mis hijos esos 3 días y bueno, todo el mundo salía a reclamar, la presidenta se fue de vacaciones, ¿no? Pero pudiste engañar como otros políticos, pudiste decir que estabas en algo de representación. Es más, ¿no? alguien me dijo eso, tú tienes que decir que estás en trabajo de representación en Cajamarca. Le dije, no, porque yo no quiero decir eso, no me da la gana de decir eso, quiero decir que quiero cumplir como mamá, quiero estar al lado de mi familia. Entonces salí y dije eso y claro, para la gente es que hay yo creo que un estereotipo, ¿no? Que asocian que las mujeres cuando estamos en la casa no hacemos nada, ¿no? No hacemos nada. Entonces por eso decían, está en su casa, está de vacaciones, pues, sí, claro. ¿no? A pesar de que es una gran mentira, ¿no? Es el una gran mentira hogar porque es tan fuerte, tan intenso. Y no solo el trabajo del hogar, sino que el estar ahí en la casa ahora, incluso uno no se puede deshacer de las responsabilidades. Yo seguía trabajando virtualmente con las reuniones, que esto y que el otro, pero solo el hecho de estar en la casa, como hace que se asocie esa figura de la mujer, no hace nada cuando está en su casa, ¿no? ¿Eres una buena mamá, Mirta? Tendría que preguntarle a mis hijos, pero fíjate, yo no soy una mamá típica. Yo no soy la mamá que, y esto es una confesión más pública porque la gente muy cercana a mi entorno la conoce bien. Yo nunca aprendí a cocinar, yo no cocino, yo no lavo, yo no plancho, yo no sé peinarles, a mi hija no le sé hacer esos peinados lindos que las mamás le suelen hacer a las niñas, ¿no? Soy muy, un poco negada para las labores del hogar, no las desarrollé. Entonces yo supongo que mis hijos, otras habilidades. Sí, y yo supongo que mis hijos, y a veces me lo han dicho, ¿no? La mamá de mi amiguita hace esto, ¿no? La mamá, y yo digo, no, yo no puedo hacer eso, pero yo sí soy muy cariñosa con mis hijos, intento entrar en una relación con ellos, digamos, basada en mucho amor, ¿no? Entonces yo soy la mamá que cariña, que está con ellos, que disfrutan, amor, ¿no? Entonces creo que ellos lo valoran, porque a veces me han dicho cuando mi esposo no está, y entonces yo les digo, bueno, vamos a cocinar algo, y entonces ellos un poco preocupados me dicen, mamá, por favor. No, mamita, tranquila hasta que regrese o compremos algo, ¿no? Porque tienen miedo que yo soy tan inútil que piensan que Sí, te comprendo y comparto
absolutamente lo que estás diciendo. Entonces ellos hasta me cuidan en eso, no te preocupes, ¿no? Ellos yo creo que están ¿Cuál es contentos. el valor más importante que les estás enseñando? Yo creo que la solidaridad y la empatía, ¿no? Yo insisto, y creo que ellos la tienen muy clara, yo insisto mucho en que no podemos quedarnos en mirarnos a nosotros mismos y nuestro propio bienestar. Eso no alcanza. ¿Y qué no aceptas, qué no negocias en otra persona? Digamos, me queda claro que eres empática y que eres solidaria, lo has demostrado 1000 veces y en muchas oportunidades, pero ¿qué no estás dispuesta a tolerar ni siquiera en tus hijos? La falta de ética. Incluso en mis hijos, ¿no? Yo siempre les digo, hay que tener valores. Y la ética que está compuesta por el tema de la verdad, por el tema de cumplir lo que nosotros estamos comprometidos a hacer. Los ¿no? acuerdos, eres respetuoso. Los acuerdos. Tengo que ir a la pausa, eso. pero voy a hacer una pregunta a la yugular. El Partido Morado traicionó a Rocío Silva Santisteban. Ella estaba a punto de convertirse en la presidenta de nuestro país cuando recularon, cuando los votos fueron cambiando, luego Guzmán pedía que Vizcarra regresara, luego presentaron otras listas, etcétera, etcétera. Traicionaron a Rocío Silva Santisteban. Yo no sé si eso en política se llama traición, pero creo que como todo partido político, el Partido Morado hizo sus cálculos y también peleó por el poder que querían tener, ¿no? O sea, pelearon por llegar a Palacio, impidieron que Rocío fuera presidenta. Como cualquier partido hubiese querido pelear en ese momento, en la posición que tenía. Es verdad que Gino Costa fue el parlamentario más asusador, el que le pedía a los grupos que no votaran por Rocío Silva Santisteban porque no era una persona idónea para estar en Palacio. Creo que como cualquier miembro de un partido jugaron sus cartas, Gino Costa también, los miembros del partido estuvieron haciendo varias acciones para ver cómo es que se recomponían las fuerzas. Eso es lo que yo vi. ¿Le temían a Rocío? Yo creo que había mucho temor por una mujer empoderada, capaz, una mujer que podía dar la talla perfectamente para una presidenta. Ahora sí tengo que ir a la pausa, pero es inevitable preguntar esto. ¿Crees que Rocío Silva Santisteban hubiera sido una mejor presidenta en transición que Francisco Sagasti? Yo confío muchísimo y conozco a Rocío. Creo que iba a ser una gran presidenta para nuestro país. Muy bien, me voy a la pausa. Y yo también creo lo que acaba de decir Mirta Vázquez. Le tenían un terror y un miedo, creo que hasta infundado, a Rocío Silva Santisteban. Y lo que hicieron fue traicionarla con todas sus letras. Pero bueno, después de la pausa vamos a ver si nos sigue contando algo de lo que pasó. Ya venimos. Entrevistando a Mirta Vázquez, la presidenta de nuestro Congreso, Mirta Esther Vázquez Chuquilín, cajamarquina, por supuesto. A los 16 años ingresó a la universidad a estudiar Derecho. Eras una criatura. ¿Tenías clarísimo de que querías ser abogada? No, eso es parte de mi historia que pocos la saben, ¿no? Yo en la secundaria andaba muy feliz, entonces creo que ni siquiera era consciente de qué quería hacer en la vida. Y de hecho a mí hasta el último año me preguntaban a qué vas a postular y yo no sabía a qué. Lo que pasa es que cuando iba a hacer el examen de admisión, en Cajamarca solo existía una universidad, la Nacional, era nuestra única opción. Entonces mis padres me preguntan ¿a qué quieres postular? Y yo decía no sé, y faltaban pocos días para inscribirme. Y de verdad a los 16 años es casi imposible saber qué quiere uno de la vida. Exacto, todo el mundo me decía qué responsable, no sabías, y digo, es que a los 16 años tú estás pensando en otra cosa. Totalmente. ¿No? Y claro, anunciaron que la Universidad Nacional de Cajamarca ese año abría la carrera de Derecho, y fue la influencia de mi padre, que siempre había querido ser abogado. Mi padre fue escribano en la
en la corte en los primeros años de su vida y, digamos, los primeros años que se desarrolló en el trabajo. Y claro, él tenía muchas ansias de esa profesión y me dijo, hijita, postula a esa carrera. O sea, ¿es parte de la primera promoción de Derecho? Yo soy la primera promoción de Derecho, la primera mujer graduada. Wow. Y me animó él, ¿no? Y me dijo, postula, es una carrera linda. Y yo postulé porque mi papá me pidió. Claro. Y yo en la carrera todavía no me encontraba. De hecho, en el tercer año quería retirarme. Porque decía, esto no es para mí. No, a mí no me gusta. ¿Y cuándo el abogado, la profesión de abogacía la terminó seduciendo, la persuadió? Fíjate, ¿cuándo? Mire, yo me gradué sin pensar que era mi vocación, o sea, pensando que en realidad no era mi vocación. Yo he tenido mucha suerte, postulé a una plaza en el Ministerio Público y entré. Entonces yo trabajaba en el Ministerio Público, estaba en una posición bastante cómoda trabajando y sentía que no era mi vocación todavía. O sea, un poco más y casi es fiscal. Claro, sí, yo estuve a punto de ser fiscal y un hecho personal me hizo renunciar a la fiscalía. Cuando le encontré en realidad sentido a mi profesión, ahora te cuento, pero yo le encontré sentido a mi profesión cuando recién me empiezo a vincular con las comunidades, a ver la necesidad que había y dije, en verdad esta es mi vocación, desde mi profesión puedo hacer cosas muy interesantes a favor de la justicia. Hay gente cuando empieza a defender a los vulnerables. Sí, entiendo. Sí. ¿Y qué hecho personal le saca del Ministerio Público? Fue muy gracioso porque yo estaba en ese entonces muy enamorada de un compañero de trabajo ahí en la fiscalía y estábamos con planes incluso de casarnos y todo. Era muy chistoso porque ahora pienso, a mis 23 años quería casarme y entonces de pronto rompimos en una cosa muy abrupta. Por la herida de amor se fue del ministerio. Y claro, yo de pronto dije, yo no puedo seguir acá mientras él sigue acá. Mirándole la cara al susodicho. Sí, entonces decidí renunciar a la fiscalía y me fui por eso. Renunció por... Sí, porque en ese momento estaba por dolida, muy afectada sentimentalmente y me fui. Entonces, Mirta, usted es muy intensa. Podemos decir que sí. Sí, en las cosas que hago soy muy intensa en todo. Y en el amor también. Mire, he aprendido, he madurado. Creo que cuando era joven era mucho más intensa. Después ya no, porque después de esta experiencia yo incluso aprendí a procesar mejor mis propios sentimientos. Salí a estudiar fuera, vi que las dinámicas afuera, incluso las... Entendió que nadie muere por amor. Sí, nadie muere por amor. Es más, yo me reía de mí misma porque yo decía, es increíble que yo a esa edad haya pensado, primero haya vivido el amor de manera tan intensa, luego que haya pensado incluso en casarme, cuando afuera hay un conjunto de posibilidades y oportunidades. Cuando afuera hay tantos hombres, más o menos. Sí, entonces me he pasado muchos años también. Pero cuando uno es joven, sí. Uno aprende, creo, ¿no? Sí, aprende. A hacer duelos amorosos. Sí, aprendes porque... ¿Cuántos años estuvo sola antes de casar? ¿Se ha casado? Sí, me casé y me he casado a los 37 años. Ok. 37 años, ¿no? Y es más, en mis planes ya no estaba casarme. Porque aprendí como que a encontrarle gusto a mi vida personal, sola, profesional. Claro. O sea, ha sido mamá mayor. Sí, claro, a los 38 años he tenido a mi hija con mucho esfuerzo, pero estoy muy feliz también. Sí, claro, por supuesto, los hijos son una bendición. Sí. Mirta, tengo que entender que su esposo no es machista. No. Que a él le parece bien que su mujer, tiene una posición pública, es poderosa. En este momento usted es una de las mujeres más poderosas del Perú. Y él, tranquilo, lo lleva bien. Muy bien. Yo creo que él y yo somos una pareja que realmente nos creímos el tema de igualdad de género. Él la tiene clarísima. Él es una persona muy generosa. ¿Qué profesión tiene él? Él es agrónomo. Ajá. Pero ahora mismo, en un momento cuando tuvimos nuestros hijos, tuvimos esta conversación de qué vamos a hacer. Yo
iba más por la línea tal vez más práctica, ¿no? Yo decía, mira, ahora que hemos tenido a los niños hay que buscar una persona que nos ayude, y él me hizo entender. Yo recuerdo mucho esa conversación donde él me dijo, no, si nosotros decidimos tener hijos es para criarlos, no le podemos entregar a una tercera persona la crianza de nuestros hijos. Él está en casa criando a los hijos mientras tú trabajas. Sí, porque en un un momento ¿cómo se llama tu esposo? Paulo. Me saco el sombrero por Paulo. Quien lo conoce sabe que realmente él es un hombre absolutamente despercudido de los prejuicios. Por supuesto. Además es un hombre que toda su vida, por ejemplo, estaba acostumbrado a ser le ha gustado mucho la vida de hogar, ¿no? Claro. Entonces él Pero se da cuenta, o sea, él pocos hombres dirían, ok, yo me quedo en casa, ayudo en la crianza de los hijos y puedes ir tú tranquila a trabajar porque, o sea, te tocó esta vez a ti y mañana me puede tocar a mí. Sí, él me dijo, cuando yo estaba todavía en la defensa, en alguna oportunidad que le ofrecieron un trabajo fuera, lo discutimos. Entonces yo le dije, tienes todo el derecho. Si tú quieres irte, buscamos la manera. Yo también puedo asumir más responsabilidades de la casa. Y de pronto él me dice, mira, no, nuestros hijos todavía están pequeños y necesitan el apoyo y el acompañamiento por lo menos de uno de nosotros. Y lo que haces tú, fíjate lo que me dijo, lo que haces tú es más importante. Déjame que yo voy a bajar el ritmo y me voy a ocupar de ellos. Y de hecho, él es un papá impresionante. Los que conocen saben que desde que se levanta está dedicado a sus hijos. Y a ti. Sí, y a mí. Al hacerlo está dedicado. Él sabe exactamente lo que me gusta. A veces es muy chistoso porque yo me levanto, él tiene mi café, que es lo primero que yo agarro en la mañana. Ahí está tu café. Sabe cómo me gusta el café. No, de verdad, escúchenme, señores, aprendan. Sí. Todos los que están acá están mirando y mirándose arriba. Claro, Paulo no es machista. No, de y Paulo manera. Ha entendido de que a veces la mujer tiene que salir a trabajar. Claro. Por Dios. Y es así como cuando el hombre sale a trabajar y la mamá se queda en casa cuidando, solo que acá se han invertido los roles. Nos hemos invertido. Yo siempre le digo, mira, tú debieras dar cursos de nuevas masculinidades, ¿no? Porque él realmente asume su rol y además una cosa que me gusta mucho de él es que es muy seguro de lo que él hace. Él nunca te ha sacado en cara por ti, he postergado mi carrera. Jamás. Y al contrario, él reivindica mucho, ¿no? Esos modelos y además nunca esconde. Él dice, yo cocino en la casa, porque además cocina riquísimo. Él ha seguido cursos de chef, entonces su cocina es su cuando cocina. Cuando te quieren enamorar y dar así la sorpresa del día, ¿qué te cocina? Hay cosas que a mí me gustan. Yo soy muy esto no es muy popular, pero a mí me gusta mucho la carne, ¿no? Sí, está bien. No sé, una parrilla, y él sabe y entonces sabe, y esas cosas sabe que me gustan, que a veces pero él sabe cocinar a fuego lento. Sí. Y además él sabe también a fuego lento. Tú mira, estoy bromeando, pero no hay que ir a la pausa. Me encantó ese capítulo de su vida. Si no tuviera a él conmigo, si yo no lo tuviera a él, y se lo digo a él, ¿qué sería de mí si no estuvieras tú? Estás re templada de Pablo. Creo que los dos, ¿no? Él me dice, por supuesto, yo digo lo mismo de ti, ¿no? Entonces me dice, ¿qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo, ¿no? Ya, bueno. ¿Qué quieren que les diga? Yo sí creo en el amor y creo además en este tipo de relaciones donde el hombre ayuda y donde la mujer también ayuda y donde ambos... Y no es ayuda, fíjate. A ver, corríjame. Yo siempre corrijo eso, ya, ¿no? Digo, no es que los hombres nos ayuden, sino que cumplen con su responsabilidad. Lo que hace Pablo es cumplir con su responsabilidad, no es que me ayude. Muy bien. Cumple con su responsabilidad. En ese momento le toca hacer eso. Le toca hacer eso y más adelante, yo le digo, más adelante voy a hacer. Me tocará a mí. Sí, nos reímos de eso. Está bien, me encanta. Voy a cambiar esa palabra. Felicito a los hombres que cumplen su responsabilidad y a las mujeres también, por supuesto. Ahora tengo que ir a la pausa y tengo que cumplir con mi responsabilidad de hacer el receso. Ya venimos.
Estamos en el último tramo con Birta Vázquez, la presidenta actual de nuestro Congreso. Esta es una pregunta de rigor en el programa. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Mis hijos. Mis hijos. ¿Y cuál ha sido el pecado, el que puedas confesar, del que te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Es difícil decirlo. Yo valoro incluso las cosas malas que me han pasado y los errores que he cometido. Creo que tienen algún sentido en mi vida. ¿Hay alguno que puedas confesar? Pues algún error. No sé, mira, no tengo uno particular que diga esto no es debí, la cruz. Okay. Esto es la cruz, ¿no? Correcto. Eres una mujer de izquierda. Sí. Y la mujer es de izquierda y en general mucha gente de izquierda causa mucho temor. ¿Por qué crees? Porque hay desconocimiento respecto a lo que es la izquierda. Se lo ha asociado con estas tendencias radicales. Es verdad que existen, pero la izquierda como tal lo que propone es una cosa muy básica, ¿no? Pensar en términos de solidaridad y no en términos de individualidad. Es una cosa muy básica y mucha gente que odia a la izquierda siempre plantea cosas relacionadas a la importancia de cómo trabajar una sociedad más solidaria. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero también es contradictorio que algunos gobiernos de izquierda hayan sido un absoluto fracaso, ¿no? Porque creo que hay gobiernos que se cree que son de izquierda, pero no lo son. ¿Ollanta era de izquierda? Yo creo que no. Él era un militar. Yo siempre dije, él no es un hombre de izquierda, es un militar. Y los militares tienen estilos bastante conservadores, verticalistas, ¿no? Eso no es ser de izquierda. ¿Vizcarra era de izquierda? Yo tampoco creo que haya sido de izquierda, ¿no? ¿Quién era Vizcarra? Una persona que creo que jugaba con posturas y trataba de ponerse en un centro que a veces te deja en la indefinición, ¿no? Susana Villarán sí era de izquierda. Ella se reivindicaba de izquierda, sí. Es una pena realmente lo que pasó con Susana Villarán, porque creo que ella sí pudo ser un referente de un buen gobierno que la izquierda podría llevar adelante y no lo fue. Pero y al final se metió como todos. Sí, nos decepcionó mucho esa situación que la vinculó con la corrupción claramente, y creo que no es el sentido que en la izquierda siempre hemos rechazado justamente esos modelos vinculados al tema de la colusión, la corrupción, ¿no? Y Velasco, ¿no te parece que fue un dictador de izquierda que también hizo daño? Yo siento por Velasco un respeto en relación a la transformación que quiso llevar adelante. ¿A su intención? Sí, a la intención. Pero de la reforma buenas intenciones agraria. está empedrado el infierno, miren qué quedamos. Pero fíjate una cosa que yo creo que esto es seguro, lo que voy a decir va a sonar para la gente de derecha totalmente subversivo, ¿no? Pero yo creo que la reforma agraria fue un paso necesario para evitar la concentración de la propiedad que había en ese entonces y que ahora hubiese generado todavía muchas más desigualdades. ¿Pero fueron los positivos los mecanismos como los que se hizo esa reforma agraria? Creo que la reforma como proceso fracasó, no llegó a su objetivo, y eso es el tema más cuestionable, ¿no? ¿Cómo llevas adelante un proceso sin tener claro cuáles van a ser los objetivos o cómo lo vas a hacer? ¿Y Sagasti es un hombre de izquierda? No, yo creo que no es de izquierda, él también se define más bien como alguien de centro, pero es una persona que bien intencionada. Y cuando te dicen roja, porque te han dicho de todo, sí, todo, ¿qué es lo peor que te han dicho por tu postura ideológica? Bueno, roja, terruca, me han dicho Cuando te terruquean, ¿qué piensas? Que realmente es triste ver que la gente no puede entender cuál es la intención de una persona que lo único que está buscando es construir sociedades más solidarias e igualitarias, que eso no es ni subversión ni terrorismo, ¿no? Ahora, en algún momento la izquierda o parte de la izquierda no se supo desligar de Sendero y del MRTA. ¿Lo reconoce? Yo creo que no, la real izquierda se desvinculó. Nosotros, sobre todo las generaciones más recientes, hemos rechazado profundamente. Las recientes, ¿no? Sí, las recientes sobre todo, ¿no?
¿no? Pero las anteriores no. Las anteriores a lo mejor debieron ser más frontales con la violencia. Yo creo que con una cosa que hay que marcar de manera clara es con la violencia. No podemos llamar a nosotros de ninguna manera opción política a la violencia, ¿no? Correcto. ¿Vas a votar por Verónica Mendoza o por Marco Arana? Fíjate. Tengo que preguntarte porque sé que tú y Rocío se han alejado del Frente Amplio, pero... Yo soy una persona de izquierda y siempre optaré por una opción de izquierda. Pero entre Rocío y Verónica, ¿a quién prefieres? Entre Verónica y Marco, ¿a quién prefieres? Mira, genuinamente yo sé que los principios de la izquierda de manera más intacta los conserva Marco. O sea que a Verónica, ¿cómo la ves? Verónica es una persona muy interesante, de izquierda. Creo que ella como figura es una política que tiene mucho potencial. Pero no me gusta a mí, lo digo abiertamente, muchos de los vínculos que se ha hecho para llegar al poder. Sí, como todos los partidos aspiran al poder y creo que a veces se hacen vínculos que son pragmáticos, pero que te terminan desligando un poco de determinados principios. O sea, con tal de llegar como sea y con quien sea. No, yo creo que son estrategias en la política sucede eso de manera muy frecuente y algunos dicen que son estrategias necesarias, ¿no? Porque dicen, te tienes que unir con alguien, tienes que hacer alianzas con alguien, ¿no? Y creo que eso es válido, pero también es válido para tomar una decisión, digamos, pero ya principistamente a veces tienes esa disyuntiva. ¿Quién está manteniendo? ¿Con quién te identificas que pueda mantener más intactos esos vínculos, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es cierto. Porque además se ha juntado con gente que uno no hubiera pensado que lo iba a hacer, ¿no? Sí, sobre todo en el periodo pasado, mucha gente se terminó desligando, yo también no estaba cercana, pero lo hubiese hecho, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de los principios que hemos ido construyendo, en uno de los principios, además, en los que yo creo fielmente como mujer política, además, es en la igualdad dentro de los partidos políticos y eliminar esas estructuras machistas. Entonces, si te juntas con un tipo que es misógino, machista, no. Por ejemplo. Vladimir Cerrón ha sido muy cuestionado por esos temas. Que se haya aliado con Vladimir Cerrón, ¿eso te decepcionó sobremanera? A mí me decepcionó y no estaba cercana a ella y no era miembro de su partido, pero muchas personas cercanas a ella se alejaron justamente por esos vínculos, ¿no? Uh-huh. O sea, jamás harías una alianza con alguien como Vladimir Cerrón si es que estás a punto de llegar a la presidencia. Yo creo que no se debe hacer alianzas con quien contradice a principios básicos con los que tienes que luchar, ¿no? Tienes que construir sociedades democráticas, pero inclusivas. Uh-huh. Ahora, la izquierda no tiene un doble discurso, y eso sí te quiero preguntar, porque además eres súper franca y aceptas preguntas, ¿no? Uh-huh. Eso te agradezco. A veces veo discursos que son válidos y que son, por supuesto, que se exponen y se denuncian de críticas de la izquierda hacia la derecha, pero cuando la propia izquierda comete esos mismos errores, los tapan y los ocultan y los trivializan. ¿Crees que hay un doble discurso, un doble rasero, como dicen algunos? No sé, yo creo que no, pero pueden haberse dado justo situaciones en las que no se ha sabido ser tan firmes como se es, digamos, en otras circunstancias, ¿no? Sí, yo exijo eso, por ejemplo, que seamos coherentes y que en diversos escenarios... Por ejemplo, voy a plantear ejemplos. Si un aprista joven o una fujimorista joven hubiera salido con la franqueza con la que salió Daniel Olivares a decir que fuma hace 20 años marihuana y que bueno, él lo ve bien y es su opción recreativa, etcétera, la izquierda hubiera hundido, sepultado, fondeado a ese personaje. Pero sale Daniel Olivares y dice eso y la izquierda tranquila, ¿no? Si, por ejemplo, Merino
hubiera salido en una conferencia de prensa como la que salió ayer Sagasti, y nadie lo hubiera entendido, o sea, estoy más que absolutamente segura que la izquierda lo hubiera fondeado, hundido, inventado 1000 memes, y hubiera dicho 1000 adjetivos, pero con Sagasti, tranquilos. A ese discurso quiero llegar, o sea, o eres crítico con todos o mejor no criticas. ¿No siente eso en la izquierda? No, yo creo que a veces, claro, se es más incisivo cuando no es de tu partido o de tu ideología. No, cuando son situaciones acumulativas y más reiterativas, ¿no? Ajá. Entonces nosotros sentimos que a veces hay ese tipo de política en la que se están acostumbrando de manera reiterativa a determinadas conductas, y entonces hay que denunciarlo fuerte. Y a veces hay situaciones que entendemos de otros lados que son como eventos, digamos, no hay que minimizarlos, pero que no es una situación reiterativa, que no es una situación continua, entonces, bueno, no se condena tanto, hay que mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Okay. Ayer, por ejemplo, mirábamos la conferencia de prensa y decíamos, sí, fue un error, todos reconocemos que es un error, etcétera. Ellos mismos, ¿no? El gobierno reconoce es un error, como pudimos comunicar. ¿Cómo comunica? Correcto. Sí. Y yo creo que no fue intencional, fue una falta de experiencia y también yo creo que no mirar la responsabilidad de manera seria, ¿no? Ajá, o sea, por ejemplo, entonces ¿sí crees que Merino de alguna manera tuvo una intención de hacerse del poder? Sí, Merino tenía una intención de hacerse del poder. ¿Y Sagasti no? No sé, las circunstancias creo que llevaron a pensar que ellos efectivamente evaluar la posibilidad que tenían de pero también llegar tuvieron al poder. intención de hacerse del poder, traicionaron a Rocío Silva Santisteban. Yo creo porque que si no lo hubieran dejado tranquila como fue el primer acuerdo. Yo creo que todo partido político que estuvo en ese momento con posibilidad de llegar al poder peleó por eso. Ajá. Y eso es legítimo porque la política política es así. Al final, Mirta, los que entran en la política siempre van a querer poder, ¿no? Exacto, ese es el fin de la política, el poder, pero el poder no para hacer, digamos, utilizarlo para intereses particulares. Ahí está la diferencia. ¿Para qué quieres el poder, no? El poder realmente se tiene que adoptar para beneficio y para el mandato que te dio la población, para beneficio de una sociedad, no para tu beneficio personal. Muy bien, otro día seguimos hablando, pero de política. Ahora se terminó Vida y Milagros. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida siempre. Yo tengo que terminar el programa y, bueno, me voy a quedar con la lección que creo que nos ha encantado a todos, ¿no? El rol responsable que deben asumir tanto papá como mamá. A veces toca que la mamá sale a trabajar y entonces no es como Mirta Vázquez me ha corregido, no es que ayude a la mamá, es que tiene que asumir su rol. Y en este caso, de repente, es quedarse en casa y criar a los hijos. Con ese mensaje me quedo. Nos volvemos a encontrar con otro personaje. Que estén bien.